Amigos de Círculo Magenta, estamos aquí con ustedes el día de hoy. Marcela Garzabarba, Hola, Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón, Marce? ¿qué tal? En un día especial porque súbitamente teníamos entendido que la primera visita del secretario de Estado Marco Rubio a México tendría lugar esta semana. Y lo que terminó ocurriendo es que la presidenta en la mañanera del miércoles terminó anunciando que todo el staff de seguridad, toda la mesa de seguridad del gobierno mexicano se trasladaba a Washington para una sentada con sus contrapartes norteamericanos. E hizo una aclaración. Toda la mesa de seguridad, excepto la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. La pregunta primero es, ¿para qué fue la mesa de seguridad? ¿Para qué fueron citados? Pues sí, vamos a decir que para un diálogo, pero yo no me como el diálogo tan sencillo a como están las cosas hoy con el gobierno de Trump. Ya como están de ríspidas las situaciones con todos los aranceles, el asunto de los grupos terroristas declarados a los capos, la amenaza de que pueden ingresar ya en cualquier momento aquí a combatirlos, etc. ¿Qué es lo que tenemos? Mi apreciación personal es de que los citaron para ponerles en la mesa a los distintos personajes, entiéndase, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al secretario de Defensa, al secretario de Marina, al fiscal Gers Manero, que también fue, ¿no? Pues de una u otra manera, canciller, ponerles en la mesa de qué estamos hablando. ¿Por qué no ¿Qué estaría pruebas Rosa hay? Isela, Ramón? Ahí voy para allá. Take it easy. No comamos ansias porque nos comemos la trama. Primero les vamos a mostrar qué es lo que hay. Ustedes juzguen si vale o no la pena la negociación, pero se las vamos a enseñar en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque si eso lo vamos a hacer en territorio mexicano, no hay garantías de que alguien esté grabando, filmando, haciendo todo lo que se esté haciendo. Allá sí tenemos control de lo que tenemos. Vengan para acá. Segunda vez que nos mandan llamar, o tercera vez. Ya habían ido un par de veces en el sexenio de López Obrador. Pero dicho eso, la otra pregunta, para mí la más de fondo es, ¿por qué Rosa Isela no está convidada a esa reunión? Y aquí solamente hay dos explicaciones. Una explicación es porque la propia presidenta Claudia Sheinbaum esté convencida de que Rosa Isela tiene sus lealtades más hacia el lado de el expresidente López Obrador. Todo el mundo siempre ha estado diciendo que en gobernación pues está ella básicamente cuidando los intereses del sexenio anterior para que no sean... Es el micrófono vivo. La embajada de Palenque. Muy buen término, me gusta eso, la embajada de Palenque en Palacio Nacional. Y pues que la presidenta sospechara o temiera o intuyera que si va Rosa Isela, en el momento de salir de esa reunión, la primera llamada de ella sería hacia Palenque y no hacia Palacio Nacional, número uno. Y la pregunta es, ¿podrían los demás hablar libremente de todo lo que se fuera a exponer ahí sin tener que cuidarse de alguien que está como embajador, o como embajador en este caso, de Palenque? La respuesta es no. Pero cabe otra posibilidad incluso más atrevida. Muchas posibilidades. Que lo que no, son no nada más, Marcela. Ah, yo dije muchas No, posibilidades. no, hay dos posibilidades nada más. Ajá. La primera que ya Sí, lo se dije, me y hacía la raro. segunda, que es poner en la mesa, decir, les van a enseñar todo lo que hay y lo que ya dijeron los 5 tenores, Sí. todas las pruebas del gobierno, de las complicidades, no nada más, repito, no nada más del gobierno de la Cuarta Transformación, del gobierno de Peña Nieto, del gobierno de Calderón, del gobierno de Fox, de todos los anteriores que hubiera habido. Pero lo importante, porque ahí se disparó la complicidad, los abrazos y no balazos, se les entregó el territorio, Claro. se inauguró la era del fentanilo, les van a poner en la mesa todo para que vean de qué tamaño es el problema. Y quizá los propios americanos dijeron, Rosa Isela no, porque quizá vamos a exponer algo que tengamos de su jefe, de quien todavía opera como su jefe, y no tenemos ninguna intención de que eso se conozca en Palenque. Es decir, estamos operando en una velocidad de flujo y contraflujo de información que se hace por horas.
Claro. No seamos ajenos a que lo que hoy estamos comentando, que lo estamos comentando un jueves, para la mañana del viernes ya no tenga En vigencia. el momento en que se están reunidos en este momento. Exactamente, porque obviamente van a salir a decir que tuvimos una reunión muy buena, muy productiva, nos conectamos. Eso va a ser el Sí, sí, sí. protocolo. El El readout. maquillaje. El readout. Ya el boletín está hecho desde antes de que se sentaran a la mesa, el oficial. Así es. El real, vamos a irlo conociendo a cuentagotas. Si hay acciones en donde vengan extradiciones, detenciones importantes, deportación, lo que sea, bueno, estaremos en La la antesala. antesala de decir se están ya cumpliendo los acuerdos de Washington. Pero si no hay nada de eso y las cosas siguen como están, pues bueno, tendrán que optar por el famoso Plan B. Rodrigo. Es importante destacar que la reunión en Washington es con el secretario de Estado Marco Rubio. Y es relevante por dos razones. Número uno, porque el secretario de Estado es el encargado legal de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. Es el coreback que está mandando las jugadas de qué se va a hacer en relación a estos grupos criminales. Y segundo, es relevante porque Marco Rubio abiertamente ha cuestionado la complicidad del gobierno mexicano con el crimen organizado, pero particularmente del presidente López Obrador con los cárteles. Lo ha dicho públicamente incluso antes de llegar a ser secretario de Estado. Y para mí esta reunión pone de relieve que el gobierno de Claudia Sheinbaum sí tiene la intención de cooperar con Trump y de romper con López Obrador. ¿Y por qué lo digo? Ya estamos viendo, por ejemplo, Estados Unidos mandó una lista de 30 extraditables y el gobierno mexicano mandó la señal, está bien, vamos a mandar a Rafael Caro Quintero, vamos a mandar al Z40, vamos a mandar al Z42, vamos a mandar al H3. Perfecto. Cuatro personajes vitales que también tienen cúmulos de información. ¿Cuál es el común denominador, Rodrigo, de esos cuatro personajes? Bueno, el común denominador, varios de ellos, para empezar, son representados de RP Abogados, que son los abogados de Ismael Mayo Zambada. Pero otro yo agregaría, son personajes que tienen información de la colusión a través de la entrega de dinero para financiar campañas Es decir, políticas. los cuatro grupos de una forma u otra, en su momento adecuado, fueron acusados Así es. de haber aportado recursos a las campañas de Morena y del presidente López Obrador. Segundo, Ramón, aparte de los extraditables, viene también la detención de 7 personajes importantes del entorno de Iván Archibaldo Guzmán, que en este momento es el líder de la facción criminal de los Chapitos. Ahora sabemos que el objetivo era buscar precisamente a Iván Archibaldo, pero que se escapó por un túnel de última hora. Y tercero, abiertamente ya hay una autorización pública de la Secretaría de la Defensa Nacional y del gobierno de Sheinbaum para aceptar que aeronaves norteamericanas y drones de la CIA realicen trabajos de supervisión en territorio mexicano, aunque públicamente se diga lo contrario, porque la inteligencia que se está generando con esos sobrevuelos está siendo utilizada para capturar a personajes, por ejemplo, del entorno de los Chapitos. Marcela. Donald Trump dijo, mi contrato es con los estadounidenses desde su campaña y su contrato es con los estadounidenses y principalmente con el tema de México y el narcotráfico. Entonces, de ahí no se va a salir. Y esto que está sucediendo no es casuístico, ay, vénganse porque ya no voy a ir. No, ya lo tienen planeado desde meses atrás. Desde meses atrás ya saben que no van a ejecutar en esa reunión. Tan es así que Donald Trump, el día en que viajaron, sale en Twitter a decir, pone un mini compendio en donde dice las drogas, no, el fentanilo, México, o sea, si puedes subrayar todo ese texto, se enfoca en las drogas, el fentanilo y los cárteles terroristas. Entonces, aquí les van a entregar la escoba porque ustedes no supieron barrer las escaleras, o las barren ustedes o las barremos nosotros. Yo creo que aquí ya en esta reunión van a hablar de quién va a ser capturado, no solamente el crimen organizado sin cuello blanco, del de cuello blanco. De los políticos. De los políticos. Y tan es así que van todos, fueron todos. Menos Rosa Isela, que bien lo están diciendo, pues es un juego ahí de Rosa Isela sabrá dónde está escondido el presidente. Pero aquí el punto es, van todos porque
van a capturar ya a los de cuello blanco. Que esa es la gran interrogante. Abiertamente ya hay hay señales de buena fe Exacto. de combate al crimen organizado. La pregunta es si también habrá señales de combate a la narcopolítica. A ver, yo tengo información de que de una u otra manera será cuestión de días, quizá un par de semanas, me voy a proteger mucho, ya se tendrá que entregar a un gobernador ligado al narcotráfico. Ahí lo dejo porque no quiero De México. denunciar, por supuesto, un Sí. gobernador de México vinculado al narcotráfico. Y también a otros personajes del ámbito político, algún legislador por ahí, que pues aparentemente lo habrían detectado que es uno de los lavadores de dinero que se habilitó cuando asesinaron a Sergio Carmona y que había que seguir lavando el dinero del huachicol. Y eligieron a un personaje bastante visible para poder usar esto del dinero. Dicho eso, yo creo que de aquí al lunes, y si me apuran mucho, a lo mejor vamos a salir que mañana, si no sale el gobierno mexicano, mañana, en la mañanera de mañana, la presidenta, a fijar una postura de completa colaboración y decir, vamos a cumplir, y se entrega lo que se tiene que entregar ahorita, quizá lo que vamos a tener para el lunes es un coletazo del gobierno americano, diciéndolo, como decía ahorita Marcela, vamos a agarrar la escoba nosotros vamos a barrer. Entonces, estamos ante una situación sumamente delicada. Yo no he visto en el pasado una situación tan delicada, ni siquiera cuando el general Cienfuegos fue detenido, porque pues, todo el mundo estaba como, a ver, detener a un secretario de la defensa en territorio americano, Sí. acusándolo de narcotráfico, de proteger, fue un asunto bastante mayor. Bueno, el hecho de que en este momento, dadas las condiciones en las que estamos operando en este país, Sí. dados los nombres que están en la mesa para Sí. estar ya listos para ser entregados, listos para ser capturados, listos para ser desaforados, ¿sí? No la tiene sencilla la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ojalá que sí exista un grupo bastante estratega e inteligente como para poder entender el psique político de Donald Trump y realmente que de la reunión de el jueves en Washington salgan Sí. las directrices para tejer una narrativa que es inevitable, pasa por el hecho de que, dejémoslo ahí, personajes importantes del mundo morenista contribuyeron a que este país se convirtiera en un narcoestado. Y eso le va a pegar, pues comenzando al partido en el poder, porque de ahí se operaron muchos de los recursos, le va a pegar sin duda alguna a muchos políticos que traían y sentían que había una especie de inmunidad a lo que hacían. Y en un descuido, si no se hacen las negociaciones correspondientes y adecuadas, le puede pegar al expresidente. Y eso sí sería un golpe mortal para Morena, para el actual gobierno y para el futuro de la izquierda mexicana. Bueno, y vamos comenzando por lo importante, lo que ocurrió en ese estudio, en la entrevista que tuvimos con Eddie Barón Levy, este abogado internacionalista que tiene pues, vinculaciones con despachos en California, en Washington, Nueva York, que fue legislador federal en México. Fue el primero que en la época de Vicente Fox, siendo el priista, se convirtió en el enlace para todo lo que eran los asuntos migratorios y de paisanos. Pero, pues él lo que vino a revelar a este lugar fue que en su momento, unos meses, pocos meses antes de ser victimado, Sergio Carmona Angulo, este hombre llamado el rey del huachicol, que aquí lo hemos tratado innumerables veces, pues una gente fue enviada por parte de Sergio Carmona a preguntarle algunas cuestiones respecto a cómo hacer las cuestiones con Estados Unidos y demás. Y en esas revelaciones, este hombre cercano a Carmona le revela que Sergio Carmona tuvo un encuentro con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, cuando todos teníamos el límite del huachicol fiscal puesto
en Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien articuló los recursos que llegaron por ese huachicol fiscal, en Ricardo Peralta, que fue el creador de la estrategia de esta operación huachicolera, operando desde la aduana Reynosa con el hermano de Sergio Carmona, Julio Carmona Angulo, pues hoy alguien brinca la escalera y la lleva por primera vez a sentar en el terreno de la suspicacia, en el terreno de la sospecha al presidente de México. Es correcto. Y esta situación, pues es muy delicada porque implicaría que estos 500,000 millones de pesos que en todo el sexenio se operaron, evadiendo los impuestos de las importaciones de combustible de Estados Unidos a México, pues de una u otra manera fueron operadas, manejadas, guiadas por quien no solamente tenía el liderazgo del partido Morena como era Mario Delgado, sino por quien llevaba el control político de este país y que con ese dinero tuvo la oportunidad en el 21 de brincar de 2 gubernaturas morenistas a 22. Rodrigo, ¿qué decimos de esto? Sergio Carmona invirtió 500 millones de pesos para financiar ilegalmente campañas políticas en toda la costa del Pacífico en el 2021. Desde ese año también se empezó a preparar la candidatura de Américo Villarreal, a pesar de que Américo Villarreal fue electo en el 2022, y solo en Tamaulipas gastaron 100 millones de pesos. Y esto no lo dice solamente Código Magenta, esto lo había dicho ya Horacio García Rojas, que fue la mano derecha operativa de Sergio Carmona en el trasiego ilegal de combustibles desde Estados Unidos a través de la aduana de Reynosa, de Nuevo Laredo y de Matamoros. ¿Qué dice Horacio García Rojas en una entrevista de trabajo cuya grabación está en poder de Código Magenta? Dice: nosotros somos los responsables de financiar campañas en todo el país y el presidente López Obrador está enterado. Es decir, el presidente López Obrador sabe lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, esa es una primera pieza del rompecabezas, que embona perfecto con la declaración que ahora nos da el abogado Eddie Barón Levy, que dice: un personaje muy allegado a Sergio Carmona vino a pedirme un consejo legal y me confesó. Sergio Carmona se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional 3 meses antes o 4 meses antes de ser ejecutado en una barbería en San Pedro Garza García. ¿Por qué es importante el momento, el timing? Porque ese acercamiento con el abogado Eddie Barón Levy implicaba que de alguna u otra manera Sergio Carmona ya estaba levantando la mano para pedir asistencia en Estados Unidos, para pedir asistencia con las agencias de inteligencia. Y alguien muy alto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enteró que Sergio Carmona, el principal financiador de campañas políticas, estaba inquieto y podría hablar con los norteamericanos de lo que hoy estamos discutiendo en esta mesa. Tan inquieto, Rodrigo, que, Marcela, Sergio Carmona sabía que peligraba y le entrega el clon de su celular a su hermano Julio, al director de la aduana de Reynosa, y le dice: si yo desaparezco, me secuestran o me hacen algo. Bueno, hoy sabemos, Aquí Ramón, están que las pruebas. Aquí está mi teléfono. Sí. Te vas y te entregas allá con fulanito de tal en Austin y le entregas el teléfono cuyos contenidos Código Magenta consiguió y pudo evidenciar la playa de personajes que de una u otra manera recibieron claro, el apoyo económico directo de Sergio Carmona por órdenes de Mario Delgado. Y un tema muy importante, no solo se trata de Sergio Carmona, hay muchos Sergios Carmonas operando en toda la estructura de Morena. Veamos el ejemplo de Daniel Flores, el titular de Grupo Industrial Proyecta, cuya empresa recibió contratos por 27,000 millones de pesos de Pemex, particularmente la refinería de Dos Bocas, y que fue nombrado el principal operador financiero de la campaña presidencial de Adán Augusto López. ¿Qué pasa? Cuando hay un desencuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la pre-campaña de Adán Augusto López, por el dinero que se estaba gastando, llaman a Daniel Flores a Palacio Nacional y después de tomar un avión de la Ciudad de México. Ese mismo día. De hablar con el aeropuerto de Toluca, un vuelo privado a Veracruz donde se encontraba Adán Augusto López. Se baja, habla y discute con el entonces precandidato. Hay un desencuentro. Hay un desencuentro que gente lo vio y después de eso sube a su avión nuevamente
y 3 minutos después de estar en el Golfo de México, se desploma la avioneta del principal operador financiero. El Otro- jet, no avioneta, el jet, el es un jet. Otro ejemplo, Gerardo Vázquez Barrera, quien la Embajada de Estados Unidos en México señala como un operador financiero del Cártel del Noreste, se toma una fotografía primero en Acapulco con el entonces senador de Morena, José Narro, y después con los entonces senadores tanto José Narro como Américo Villarreal. Horas después, nadie más sabe de su paradero. Es decir, hay 3 casos muy particulares de financieros que terminaron ultimados o que murieron en algún accidente. Sergio Carmona, Daniel Flores, Gerardo Vázquez Barrera. Marcela. ¿Qué más pruebas? Y el teatro se cae. La narrativa cuatroteísta se está desdibujando, se está desmorenando con todos estas cuestiones que, por ejemplo, que aquí viene a la entrevista en exclusiva, Eddie, y pues es ciudadanía. Es decir, él pudo haber dicho, mejor no digo nada. Vino y lo dijo. O sea, ya hay pruebas. Viene y dice, ¿qué más? Y mientras tanto tú te metes a Google y cuando te metes y dice, AMLO, huachicol fiscal, pónganle así. Y dice 98% del huachicol fiscal durante el sexenio de AMLO bajó. O sea, la narrativa empieza a verse de acá es un teatro, acá está la realidad. Y eso es lo que está viendo Estados Unidos. Estados Unidos está viendo que esa narrativa de las mañaneras, por más maquillaje de 92,000 pesos que nos cuesta a los mexicanos, el de Claudia Sheinbaum, nada va a tapar todas estas cosas que apenas están saliendo, que ya sabíamos que existían, pero lo van a venir a reafirmar gentes como Eddie Barón, gentes que han estado ahí en el ajo y han dicho, pero ¿y dónde está Andrés Manuel López Obrador? Qué fácil. ¿Dónde está el expresidente? Aún en funciones. ¿Dónde está? A ver, O sea, todo esto sucede, le deja la cloaca a Claudia y él, qué padre, está escondido. Porque no ha dado la cara el día de hoy. Yo insisto que esto es juego nuevo desde el momento en que el Departamento de Estado dice 6 cárteles mexicanos son designados como organizaciones terroristas. Sí. Porque todo aquel que brinde apoyo material, Sí. logístico o financiero a Sí. los cárteles será catalogado también como un apoyador del terrorismo. No importa si en traes el México. traje Exacto. o no. Y aquí es donde se conecta la trama de financiamiento ilegal del huachicol con el narcotráfico. A ver, Dan Crenshaw desde el 2022, este legislador de Texas, que es uno de los autores de la iniciativa de declaración de guerra contra los cárteles, dijo en una carta en el Congreso, a ver, señores, el huachicol está financiando el crimen organizado, específicamente en Tamaulipas, al cártel del noreste, porque se cobran $400 por pipa a los malitos. Claro. Y si eso lo sumas a la trama que denunció también Jocelyn Hernández, esta fundadora y operadora de Morena, que trabajó con Américo Villarreal en la campaña de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, de decir, mis 2 jefes, Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, se reunieron en la sierra con el Chapo Isidro y además sabemos por bitácoras de vuelo que viajaron en el avión de Sergio Carmona para realizar todas estas transacciones y ella dice textualmente, llegaban a la oficina con maletas llenas de dinero, es decir... Y el propio, tan burdo era que el propio Roberto Chamoya le decía, ¿cómo es lo me que vas dice a ella, traer esto aquí? ¿por qué me traes esto? Exactamente. Es donde se unen estos dos mundos En lo y que oscurito todo no cambia. está. ¿Qué va a pasar? Estados Unidos tiene Sí. una baraja de herramientas muy importantes, por supuesto la designación de los cárteles terroristas, pero también está la famosa ley Magnitsky, está la famosa lista Engel que No está olvidemos promoviendo. algo, Rodrigo, Marcela, no olvidemos que la primera gran confesión de quién liberó, quién ordenó la liberación tras la captura de Ovidio Guzmán, ¿sí? Por En supuesto. aquel famoso Culiacanazo, ¿sí? Lo confesó el propio presidente López Obrador diciendo, yo ordené aquello. Esa orden ya lo coloca en la posición de haber sido un hombre que cooperó con alguien señalado hoy como grupo terrorista. Si a eso le sumamos el asunto del huachicol fiscal y sus implicaciones, hay suficientes elementos para sentar en la mesa, por lo menos de la aclaración, ya no digamos de la confesión. A ver, Ramón, si nos vamos a la campaña del 2006, el rey Zambada, que es el hermano de Ismael El Mayo Zambada, denunció en ese entonces, a ver, nosotros como cártel de los Beltrán Leiva, entregamos dinero a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los vínculos fue Mauricio Soto Caballero y otro de los vínculos fue precisamente Nicolás Moinedo, quien era el chofer de Andrés Manuel López Obrador. Pariente del actual nuevo Pariente del actual director de aduanas. director de aduanas. O casualidad, Rafael ahorita Marín. hablaremos Y de ahorita eso. hablaremos de eso. Pero bueno, esa fue Sí, la no. primera instancia. Segunda instancia, si ustedes leen la columna de hoy de Raimundo Riva Palacio sobre la extradición del H3, Patrón Sánchez, bueno, es un capo que está denunciando, a ver, señores, también había arreglos financieros con el entorno de Andrés Manuel López Obrador y señala específicamente el caso de Rafael Caro Quintero y cómo un familiar de Caro Quintero habría entregado también dinero a la campaña. Bueno, ya sumas entonces una nueva casa. Nos vamos al tema del huachicol fiscal y la reunión denunciada en Palacio Nacional entre Sergio Carmona y el presidente López Obrador. Nos vamos al tema de Jocelyn Hernández, nos vamos al tema de Horacio García Rojas, nos vamos a la confesión de Ovidio Guzmán. A ver, el expediente va creciendo por minutos. Y todo esto también en Estados Unidos, digo, a través de los años del sexenio de AMLO, ha habido publicaciones ProPublica y todas estas que Por salía supuesto. AMLO a decir, no, 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 qué fácil, pero a lo que voy es, ahorita, ¿dónde está? ¿Dónde está Andrés Callado y Manuel? guardado porque no le Escondido. conviene salir. Eso no es de valientes, eso no es, a ver, tanto el Morena y la 4T y tal, que dé la cara, ¿no? Bueno, y en medio de todo esto que estamos comentando y que ahorita analizaremos en una próxima cápsula, pues está la situación esta de lo que está ocurriendo precisamente en Estados Unidos, en donde pues están reunidos ya el gabinete de seguridad. Ahorita platicaremos el tema con detalle, lo que implica que algo ya ha de haber ocurrido, algo ya de haber estado integrado, algo ya les van a comunicar a Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, Y en su territorio. al área de inteligencia, ¿sí? Y en todo esto se viene a completar el precepto de no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Y ya la lumbre le está tocando los aparejos al expresidente López Obrador. Y aquí, una de dos, o va a haber una gran acusación con las consecuencias que eso pueda traer, o va a haber una gran negociación con lo que implique esto para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro. ¿Alguna conclusión, Rodrigo? Ramón, a ver, el papel de Claudia Sheinbaum va a ser crucial. Y muchos entendieron su designación como la candidata presidencial de Morena porque era a quien López Obrador entendía es la que me va a hacer más leal que el resto. Es la que sí me va a cuidar, es la que me va a proteger, porque esa No me ha va a sido la entregar. historia política de Claudia Sheinbaum desde que entró al gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador en el año 2000. Pero pasa algo muy curioso, donde se gana la confianza Claudia Sheinbaum de López Obrador es cuando entrega a su propio esposo Carlos Simas en medio de la trama de los videoescándalos. La pregunta es, ¿va a entregar Claudia Sheinbaum ahora a quien fuera su esposo político, Andrés Manuel López Obrador, en esta trama del huachicol fiscal y de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas? ¿Conclusión, Marcela? Yo creo que el titiritero no está, pero sigue moviendo los hilos y ya se están reventando algunos, porque si ustedes ven, que ahorita vamos a hablar también de la reforma del nepotismo y todo esto, se ven vislumbros de que Claudia no está agendada hacia la agenda, valga la redundancia, de López Obrador. Entonces, creo que Sobre todo en seguridad. sobre todo en seguridad también. Entonces, ya ahora sí vemos unos tintes, ahora sí puedo decir que unos tintes, no esperanza, sino tintes de Claudia no está con los hilos, todos como los tenía, apenas tomó posesión. Yo creo que todo está apuntando para que el expresidente tenga que abandonar pronto el escondite donde está, sea Palenque, sea Cuba, sea Venezuela, sea Bolivia, lo que sea, y tenga inevitablemente por todas estas denuncias que pasar a cuentas, tanto en México como en Estados Unidos. No olvidemos el caso del expresidente de Honduras. Sí. Lo estoy viendo venir, lo estoy viendo claro. un déjà vu de lo que le pasó al expresidente hondureño, que hoy purga 35 años de sentencia con su hijo, con su hermano, con medio gabinete. Y aquí estamos por que suceda lo mismo. Ya veremos en los próximos días de qué tamaño es o de qué tamaño son las cuentas
que tenga que pasar a la mesa el expresidente en Palenque. Bueno, y dentro de esta narrativa que se ha estado construyendo y que se ha venido construyendo respecto al narcoestado mexicano operado por Morena, una parte fundamental esta semana fue toda esta trama de los llamados abogados del narco, narcoabogados. Hay muchos bautizos de este despacho que pues aparece defendiendo al Mayo Zambada con esta carta en la que se exige al gobierno mexicano que se repatrie al capo o sobrevendrá el colapso. Un abierto chantaje. Punto. No hay más. Pero, pues dentro de esta narrativa, lo que se vio es un tira-tira de todos los partidos contra todos, tratando de decir, no, mira, este es tuyo. El abogado estaba contigo, el abogado estaba con Morena, el abogado estaba con el PAN, lo apoyaban los de aquí, lo apoyaban los de allá. Y los abogados diciendo abiertamente que es un orgullo ser abogados de los capos. Rodrigo aquí hizo una muy buena investigación de toda esta situación que se dio Sí, muy buena. con este despacho y encontró cosas muy puntuales respecto a los orígenes de la vinculación que no deja lugar a dudas. Es un despacho íntimamente ligado a los intereses de Morena, ¿sí? Y a los intereses del gobierno de la Cuarta Transformación. Explícanos, Rodrigo. Número uno, ¿a quién representa RP Abogados? Representa al Mayo Zambada, representa al Z40, quien, de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, sigue dirigiendo al cártel del noreste desde una cárcel en México, y representa a miembros de la Unión Tepito. Es decir, 3 organizaciones muy importantes en el mapa del narcotráfico mexicano son representadas por el despacho de Juan Pablo Penilla, Sergio Ramírez y Juan Manuel Delgado. Estos 3 personajes tienen también sus vinculaciones con Morena, patentes en las fotografías con absolutamente decenas y decenas de funcionarios, gobernadores, legisladores y operadores de la 4T. Eso queda absolutamente claro. Queda también claro, por ejemplo, en contratos que firmó la Cámara de Diputados, específicamente la Comisión de Cultura de entonces de Sergio Mayer con Sergio Ramírez, o la designación que hizo el gobernador Américo Villarreal de un título de asesor honorífico para Juan Pablo Penilla, que después le fue retirado. Pero los vínculos sí está. Y lo que decíamos en Código Magenta es claro. El escándalo no es que defienda narcotraficantes, porque todo el mundo tiene derecho a una defensa legal. Es una garantía constitucional. El escándalo es que lo hagan en contubernio y con acceso a la Cuarta Transformación. Así es. Y aquí el tema es, ¿quién les da ese primer gran acceso a RP Abogados? Se lo da Ricardo Peralta Saucedo. Otra vez Ricardo Peralta. Otra vez, Todos cuando los era caminos subsecretario de conducen. Gobernación. ¿Quién es Ricardo Peralta Saucedo? Entró al gobierno Andrés Manuel López Obrador como el administrador general de aduanas, haciendo cosas como, por ejemplo, designar a Julio Carmona en la aduana de Reynosa. No, vamos a decirlo más claro. La vendió. No esa. Vendió muchas aduanas, incluyendo la de Manzanillo, todas las importantes en la frontera norte, y eso fue documentado por el gobierno norteamericano. Por eso el presidente López Obrador tuvo que retirarlo inmediatamente a los 6 meses, 7 meses de estar en esa Por posición. supuesto, por Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, rey Así del es. Huachicol. Pero volvamos al tema de los abogados. Ricardo Peralta Saucedo les abre la puerta a Bucareli y le presentan al entonces secretario de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, un llamado modelo de justicia transicional, un llamado modelo de paz que básicamente consiste en sentarse a la mesa con los cárteles y los grupos paramilitares de este país para firmar garantías de decir, ustedes siguen haciendo lo que están haciendo, pero no cometan delitos que afecten a la sociedad. A ver, eso es prácticamente un pacto de impunidad, aunque se quiera vender lo contrario. Después de esa reunión, durante los meses que le quedaron a Ricardo Peralta Saucedo como subsecretario de Gobernación, tomó esa bandera de justicia transicional para, entre comillas, legalmente, reunirse con grupos paramilitares en Michoacán y en Tamaulipas. El caso de Tamaulipas fue emblemático porque la columna armada Pedro J. Méndez se ha movilizado abiertamente a favor de Morena en procesos electorales. ¿Qué pretendía hacer Ricardo Peralta Saucedo con las autodefensas? Oficialmente,
este modelo de justicia transicional. Extraoficialmente, generar un grupo de movilización electoral armada al servicio de Morena y patrocinado desde la Secretaría de Gobernación. Sobre todo para intimidar, como lo hicieron en su momento en Tamaulipas Y en Sinaloa. y en Sinaloa, a las gentes que iban a ir a las casillas, amenazándolas y para que no se dieran presentes y fuera más fácil operar el Y asunto qué electoral. casualidad, Ramón, que después de eso alguien le llamó al presidente López Obrador, le presentaron pruebas y el López Obrador se vio obligado en pedirle la renuncia a Ricardo Peralta Saucedo y no lo volvió a invitar al gobierno. Por Pero- segunda ocasión, él primero en la aduana Así es. le pidió la renuncia. Y luego, Me en consta. Subsecretaría de Gobernación. Y luego Secretaría de Gobernación. Y ya no volvió a Y ser ya parte quedó del como gobierno. agente libre, apareciendo en cuanta foto podía. ¿Pero qué hizo? Fundó la Alianza Patriótica de la 4T, que se convirtió en un movimiento para movilizar electoralmente a huestes a favor de campañas de Morena. Y qué casualidad que bajo la Alianza Patriótica de la 4T regresó Ricardo Peralta a Tamaulipas, específicamente a Hidalgo, Tamaulipas, el epicentro de la columna armada Pedro J. Méndez, Con para Octavio Vidal decirles, Moncada. señores, por favor, únanse a la precampaña presidencial de Adán Augusto López. Y retomando otra vez el tema de los abogados, aquí está el centro del escándalo, porque en este momento se está negociando en Washington cuál es el futuro de la lista de 30 extraditables que le pidió el gobierno norteamericano Así es. a la administración de Claudia Sheinbaum. Y esos 30 extraditables incluyen a representados de RP Abogados, como lo es el caso del Z40, que el mismo fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se quejó. Estados Unidos pidió la extradición en 2011 y no la hemos podido completar porque hay jueces a modo y hay narrativas a modo que han impedido esto. Marcela. Pues no es movimiento de regeneración nacional, es movimiento de degeneración nacional, porque aquí estamos viendo, ya se está desmorenando esto, lo he dicho varias veces y en mi editorial de hoy en la noche también lo van a ver. Esta no nada más es la narrativa, es que son las fotos, y es que son los papeles, y es que por más que Claudia diga, es que me tomo fotos con todos los que se me ponen al frente, pues se estaba riendo en la foto. Entonces, ¿verdad? Saludando, y que si el abogado o no el abogado, aquí el que está marcando la pauta es el Mayo, con esa carta que envió. ¿Y por qué? Porque tú ves en la mañanera que si se extradita, que si no se extradita, que si sí, que si no. O sea, el juego aquí lo está marcando Estados Unidos con la gente que tiene en su poder, porque en su poder, mexicana, en este caso, la gente del crimen organizado, que no es de cuello blanco, porque hay de cuello blanco. Entonces, esto cambia el juego, son game changers, vienen a la mesa a cambiar el juego, porque mientras Claudia, la presidente, se está volteando hacia un lado, no veo, no oigo, salgo en la foto, no soy, sí soy, pero no salgo, a ver, más pruebas ya hay fotos. Entonces, creo que aquí sí Morena se está desmorenando. Yo creo que la parte del reportaje que sacó Rodrigo más importante tiene que ver con la narrativa y las imágenes donde están esos abogados sentados Claro. en la mesa de Bucareli con la secretaria de Gobernación y con Ricardo Peralta, porque esa foto no la habíamos visto y En ningún lado. eso indica dónde empieza ese génesis de la influencia de estos Claro. personajes Claro. para poderles facilitar cosas a sus clientes, ¿sí? A ver, los abogados están haciendo su trabajo Claro. de representar a sus clientes. Aquí la responsabilidad cae en todos los funcionarios públicos. El fiscal general Alejandro Gertz Manero no tendría por qué ser visto en una fotografía saludando al abogado del Mayo Zambada y al abogado del Z40. ¿Tú crees que no sabían Lo quién mismo es? Omar García Harfuch. La presidenta Claudia Sheinbaum dice, bueno, es que en campaña saludas a mucha gente, está bien, te la tomamos. Pero el resto de los funcionarios... Hay 40 ¿qué hacen? fotografías. O cuando le dieron ¿qué era? Que el Los premios, reconocimiento, los premios. sí. Y luego ya salen en el PAN también diciendo, es que no, yo no sabía, me pusieron a mí porque dije... A ver, todo el mundo esto es se un está aventando problema la de bolita. acceso. Y Sí. lo dijo muy claramente Lili Telles, la senadora del PAN, en su polémica intervención en tribuna. Aquí lo que está de fondo es que este modelo de justicia transicional que están promoviendo estos abogados está completamente alineado con la política que entonces siguió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ese es el tema de fondo. ¿Por qué los representantes legales de los narcotraficantes le están marcando la pauta de política de seguridad al gobierno mexicano? Y sobre todo, ¿con qué tamaños están diciendo
o advirtiendo o chantajeando o amenazando al gobierno, diciéndole, ¿sí? O me repatrian o el colapso. Yo insisto, solamente es chantajeable aquella persona que tiene con que la chantajeen. Claro. Y hasta el día de hoy no hemos visto a nadie de la Cuarta Transformación salir a condenar a los narcos. Y por el contrario, desde el tiempo de Exacto. López Obrador como presidente diciendo, yo no me gusta llamarle por su apodo al señor Joaquín Guzmán Loera. Para mí es un hombre respetable y como tal hay que respetarlo. Muy bien. Yo no voy a negarle a una señora ir hasta Badiraguato a darle el saludo y la mano, que es a la madre del capo. Y ahora Claudia Sheinbaum diciendo, ya le instruí al señor Gertz Manero para que vieran, etcétera, y Gertz Manero apareciendo reciente diciendo, a ver, presidenta, esto por protocolo diplomático ya lo hicimos 4 ocasiones y no hay respuesta. La pregunta es de fondo, de fondo, de fondo. Esta carta del Mayo Zambada, Sí. amenazando con el colapso, exigiendo su repatriación, que él sabe que no puede ocurrir, porque de ninguna manera el gobierno de Trump va a aceptar, como pasó con el general Cienfuegos, en este momento de esta narrativa del lado americano, donde están diciendo, estos señores son terroristas, el gobierno americano Claro que va no. a soltar a un Osama Bin Laden del narcotráfico, que ya lo tiene capturado, como que sí, después de la experiencia que tuvieron con Salvador Cienfuegos, el general, que le dijeron que lo repatriaron por motivos superiores. Lo dijo la jueza. Lo dijo la jueza. Y ahora en el Y desfile militar. Y lo más importante, dijeron que iban a procesarlo en México. Y no fue procesado, solamente fue exonerado en cuestión de días. Entonces, ya hubo una experiencia. Íbamos a cooperar en esto, íbamos a jugarla de oídas y la jugaste mal. Como dirían ahí los del fútbol, la tenías, la dejaste ir, se te fue. Qué casualidad, Ramón, que en esa lista de extraditables está también el H3, que señaló abiertamente que su organización pagó sobornos al general Cienfuegos. Ah, bueno, ahí está. Que se habla, por supuesto, de que quizás dentro de las demandas que va a hacer el gobierno americano, va a ser que le vuelvan a regresar al general Cienfuegos. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que son monedas de cambio. Sí, el problema es eso. El problema es que, Ya son monedas de que el gobierno de Trump ya no puede reactivar algo en sentido contrario. Claro. Es de aquí para adelante. Porque si dan un traspié, se les cae toda la narrativa con sus electorados de Estados Unidos y tienen que hacer algo suficientemente fuerte. Y el gobierno mexicano, el actual gobierno, el de Claudia Sheinbaum, tendría que estar ya articulando de la mano de García Harfuch, secretario de Defensa, Marina, el canciller, secretario de Economía, porque todo esto implica también el asunto de los aranceles y todo lo que va a estar, cuál va a ser la estrategia para calmar la ira de los dioses. Y eso tendría que pasar sí. inevitablemente por, como ya dijimos a poquito atrás, por entregar a ciertos personajes clave que por lo menos permitan a Trump y a su grupo decir, ya comienza a haber resultados. Por lo pronto, esto, si lo sumamos a lo que acabamos de comentar del famoso huachicol que llegó hasta López Obrador, ahora los abogados que llegan también al mismo grupo, y el personaje como Ricardo Peralta que está entre el huachicol y los abogados. No, una estrella de gobierno. A ver, Wow. señores, Autodefensa. Qué señores, bárbaro. nada más no No, ve hombre. el que no quiere verlo. Bueno, y el tema obligado esta semana en cuanto a todo lo que es la era Trump es esta irrupción cada vez más abierta, cada vez más cuestionada, cada vez prendida con alfileres entre el propio círculo republicano de la intromisión de Elon Musk, un ciudadano Privado. común y corriente que no fue electo para ningún cargo, que no tiene tampoco una posición de gabinete, porque esta dependencia que le crearon el departamento para eficientar el gobierno, el DOGE, pues no está dentro del gabinete y de pronto se apodera de la narrativa trumpista, irrumpe en los diferentes
dependencias donde se quiere aparentemente sacudir de los excesos de personal, de recursos, como ha pasado con USAID. Y bueno, pues se ha visto evidentemente que a pesar de las grandes cuestionamientos y críticas que hay para esta intromisión, pues parece que el presidente Trump esta semana le refrendó un vale por haz lo que tú quieras a el hombre más rico del planeta, que es Elon Musk. Y Elon Musk, yo diría que pues ha dado destellos de bastante imprudencia en el manejo de sus cuestiones. Claro. ¿Por qué? Porque pues ha irrumpido en diferentes instancias con su equipo de jóvenes muchachos que llegan a violentar la ley. Y, repito, los propios republicanos vean los rostros, busquen en las redes esta reunión que hubo del gabinete, primera reunión completa del gabinete del presidente Trump, donde Elon Musk jugó un papel preponderante. Además era el único sin traje, sin corbata, comiendo y con la gorra. Un mensaje de decir, el que tiene el poder aquí soy yo. Así Claro, es, a ver, vale. un mensaje importante porque recordemos, y esto es muy importante recordarlo, en esta conferencia de prensa que se dio también hace unos días en la oficina Oval, donde Elon Musk lleva a su hijo. Y a ese hijo que llevó le dijo al presidente Trump: tú no eres el presidente. La pregunta es, ¿qué escucharía ese niño en su casa como para que repitiera ese término en la oficina presidencial? Eso hace poner el título que tenemos hoy en los billetes de todos los billetes norteamericanos, dice abiertamente, "In God we trust". Sí. Ahora está cambiando porque God es, en el gobierno trumpista, Elon Musk. Entonces quizá tengamos que modificar el Musk we trust. Marcela. Pues yo creo que aquí Trump le debe a Musk varias cosas. Y una de ellas es, no sé si recuerden, en la época que era X, era Twitter, fue negado de Twitter Trump por un tiempo, tanto que él creó Truth Social, su propia red social, en donde él podía manejar la narrativa, esta narrativa de MAGA, etcétera, que lo lleva al poder. Entonces, cuando Elon Musk toma Twitter y lo hace X, vuelve a darle la bienvenida a Trump y juega con esa narrativa que hoy le dio la presidencia a Donald Trump. Entonces, esa deuda es una de las deudas que creo que vale mucho para la relación Trump-Elon Musk. ¿Por qué? Porque la realidad es que vivimos en un mundo de red social. Y ese es el otro gobierno. El otro gobierno, no sé, digo, las portadas de Estados Unidos, de Time, etcétera, ponen a Musk en el escritorio presidencial. Entonces, desplazan a ¿cuál Trump. es el gobierno verdadero? Desplazan a Trump, ¿verdad? Porque ahora el mundo se mueve por medio de las redes sociales. Entonces, todo este poder, que incluso Jeff Bezos, ya lo vemos también con el Washington Post, claro. Los oligarcas ellos, tecnológicos. los oligarcas tecnológicos, Lo que anunció Biden. claro, tienen un poder que yo no sé si deban de tenerlo, porque es gente muy quebrada por dentro. Dicen que Elon Musk es adicto a la ketamina, por ejemplo. Entonces, es una sustancia por la que se murió Perry, el de Friends, varios que en California, etcétera, la utilizan. Entonces, este tipo de gente que está muy quebrada por dentro, adictivos a cosas, digo, todo el mundo tiene sus closets, pero aquí el punto es, ¿quién está gobernando? ¿Quién está tomando las decisiones? Lo de Dodge, salen gente que ahí trabajaba en redes sociales diciendo, llorando, que ya no los dejaron entrar a su lugar de trabajo, de la noche a la mañana. Yo soy empático con el discurso de Elon Musk y Donald Trump de decir que dicen hay demasiado desperdicio y fraude en Por el gobierno supuesto. federal. Perfecto, estamos completamente de acuerdo. Pero no nos confundamos. No las formas. Esto no se trata de una revisión burocrática y administrativa. Exacto. Es una revisión para tomar el control y el poder del gobierno federal en contra de uno de sus mayores contrapesos, que es el Estado profundo. Esta burocracia
profesional, apartidista, que hace su trabajo por un servicio civil, bueno, esos están confrontados ya completamente con el personaje más rico de este país. Pero yo no me quiero concentrar en lo que ya se ha discutido mucho en Estados Unidos, en publicaciones en todo el mundo. Quiero enfocarme en qué significa el ascenso del poder de Elon Musk para México. Y hay 3 casos que lo pintan de cuerpo entero. Número 1, Elon Musk es un partidario abierto de la intervención militar de Estados Unidos en México. Lo ha cabildeado, lo ha promovido públicamente y dice, si es necesario que se envíen drones dirigidos contra los cárteles, que se haga. Esa ya es una agenda directa y explícita de Elon Musk, aunque no sea en teoría en el área de su expertise o en el área de su influencia directa. Que hay que decir, tiene contratos por miles de millones de dólares en el Pentágono. Un conflicto muy grande de interés. Hay un conflicto de interés. Segundo, la diatriba que lanzó contra Carlos Slim, acusando al empresario más rico de México. Canceló. Bueno, retuiteando, que es una acusación, que es apoyando. Que es una acusación que hasta el momento no ha sido desmentida directamente por Carlos Slim, de decir, el presidente honorario de América Móvil tiene nexos con el crimen organizado. Y tercero, también las empresas de Elon Musk tienen contratos importantes con la industria y el gobierno mexicano. Un ejemplo que se publicó esta semana en el diario Milenio, un contrato de más de $100 millones de la Comisión Federal de Electricidad para Starlink. con Starlink. Entonces, sí hay intereses y hay consecuencias de este ascenso de Elon Musk para México. A ver, si se ponen a pensar, las dos se han metido en muchas dependencias, pero las dos que han resonado más y que han generado más ruido son la intromisión del equipo de Elon Musk al famoso IRS, Sí, claro. a lo que es el SAT norteamericano, el área de los impuestos. ¿Por qué? Hay mucha información. ¿Quién paga? ¿Quién no paga? ¿Cómo paga? Sí. Lo mismo que aquí. Y segundo, el acceso a lo que sería, ¿sí? Yo lo llamaría la Secretaría del Bienestar Global, que es buenísimo. USAID, Claro. Sí, donde ahí se reparten las tarjetitas para el mundo, claro. para dar apoyos en alimentos, hasta cuestiones ideológicas, ¿sí? Sí. Donde hay muchos, como tú dices, Rodrigo, muchos abusos, bastantes. O sea, se ha usado como caja chica Sí. de favores. Hay tanto abusos como cuestiones fundamentales. Sí, pero es como la por reforma supuesto, judicial, de que por "Ay, vamos a supuesto, hacer la reforma", y por luego, supuesto, pero no es así. sí hay abusos. Sí hay quien, De acuerdo. cuando sacas, digo, hay cosas muy básicas, muy fundamentales. Comenzó desde la época de Kennedy con una situación muy clara Sí. y un propósito muy específico de decir, vamos a fomentar iniciativas de libertad en el mundo para que la democracia se instale más rápidamente en el mundo. En el contexto de la Guerra Y Fría. de por pronto, supuesto. pues se comenzó a volver una zona de favores políticos a ciertos O personajes. sea, el We Are the World, porque lo patrocinó, me acuerdo. Se está también... Bueno, entonces, en ese contexto, sí, no es casuístico que Musk haya elegido, entre otras, por delante, el IRS y el USAID, donde hay información importante y miles de millones de dólares, ¿sí? Pero yo aquí lo que insisto es, coincidiendo con Rodrigo, de que estamos de acuerdo en que se vaya a eficientar el gobierno. Esto es una cuestión que en México, en Estados Unidos o en Canadá, todos estaríamos de acuerdo, hay que eficientar los gobiernos, en donde sea. Pero dicho eso, las formas en política son muy importantes. Y el hecho de querer Elon Musk operar un gobierno como si fuera su empresa privada, No tiene la autoridad constitucional. claro, con sus muchachitos, haciendo el desdibujo de exigirle a personajes, hay gente muy valiosa, como en IRS han renunciado varios ejecutivos grandes que tienen décadas operando el IRS, que dijeron, yo aquí no juego, esto ya no, se nos está saliendo de Sí, control. esto no es manejar Tesla, o sea, lo está tratando de Así hacer. es, no es tu No es- compañía. Pero pues viene con el chainsaw, ¿verdad? Sí, pero cuando todo el mundo esperaba que el presidente Trump le fuera no a pararlo, pero a decirle, vete por esta carretera, le abre todo el panorama,
lo invita a la Junta de Gabinete, que no es miembro del gabinete, y lo hace eje central y lo hace dueño de la narrativa de esa junta. Yo sí creo que y las tuvieron fotos. un acuerdo previo. A ver, lo que haya sido, O sea, en su momento. lo que haya sido, Regrésame a X. no puede ser, Marcela, una cuestión que ellos pasen por encima de la ley y no se haga lo que se tenga que hacer en las instancias que tienen Sí, no, que hacerse, claro. como por ejemplo mandar al Senado o a la Cámara de Representantes ciertas iniciativas para hacer los recortes, por ejemplo. A ver, los presupuestos están hechos a través de las cámaras, igual que en México. Pero estamos hablando de Trump. Por eso, el Y punto es Elon que es lo Musk. que veníamos diciendo. Trump y López Obrador, lo mismo. No me salgan con que la ley. Exacto. ¿Quieres decir? Elon Musk es el síntoma más evidente del ascenso de esta nueva clase empresarial que The New Yorker llama los tecnofascistas. ¿Y por qué tecnofascistas? Por la relación entre Sí. el gran capital y el gran gobierno. Hay una sustitución de quiénes son ahora los empresarios más influyentes y poderosos dentro del Pentágono. Y yo me pregunto, en un momento en el que Estados Unidos está en retirada de posición como una superpotencia dominante en Asia, en Europa, en el Indo-Pacífico, y ahora está volteando a ver hacia su propio hemisferio, y su objetivo militar inmediato es precisamente en territorio mexicano. ¿Qué va a pasar con esos miles de millones de dólares de contratistas del Pentágono que son desplegados en todo el mundo? ¿Se van a venir a desplegar aquí en nuestro territorio? A ver, respuesta. Buena pregunta. Dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Pentágono norteamericano, hay mucha inconformidad. ¿Por qué? Porque las cosas se están haciendo sobre las rodillas, desde la designación de Pete Hegseth Claro. Sí. como secretario de la Defensa, Totalmente. un comunicador que no tiene experiencia militar más allá de que fue al servicio, hizo alguna cosa por ahí. Lo digo, ya lo dije una vez, lo repito, ¿qué creen ustedes que sientan hoy los grandes generales que han tenido décadas en las batallas reales de Vietnam, Afganistán, en Medio Oriente, lo que quieran, ¿verdad? Persiguiendo a ISIS, lo que quieran? De que de pronto todos esos méritos valieron un cacahuate y le vienen a poner aquí a un locutor, de secretario de la Defensa. Que le habla mal. Y que ahora viene el señor Musk a ver qué tan eficientes son y le está pidiendo que les hagan cada quien un memorándum. Imagínate. Un memorándum de qué hicieron cada día de la semana anterior. Imagínate, Ramón. Un diario. A ver, Marcela. No, A ver, no, así yo no se tengo un ca- gobierna, Yo tengo no, un bueno. caso que me comentaron Ajá. de un personaje que, siendo mexicano, se hizo americano. Esto pasó hace unos días. Y siendo americano, lo contrataron en USAID y lo mandaron a un país centroamericano a operar esto. Quemó las naves en Estados Unidos, vendió su casa, sus carros, todo. Se trajo a la familia a ese país centroamericano para empezar a operar. Y el momento en que llega y apenas está tomando posesión, le dicen, ya no toques nada, ya no estás aquí, ya no hay nada que hacer, esto va a desaparecer. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y por orden de quién? Si a mí esto es una autorización del Congreso, que sea un presupuesto. Sí. Por Y en orden redes del señor sí. Musk. Por supuesto. Y en redes sociales, gente como esta persona ya están hablando su versión de los hechos, gente que trabajó ahí o que y dicen que llegas y te dan una carpeta en donde o te acomodas así o te vas. O sea, orwelliano, kafkiano. O sea, de verdad, gente diciendo, a ver, Pues yo es llevo lo mismo aquí. que está pasando en México en el sistema judicial. Es lo que Totalmente. digo, No es diferente. es lo que digo. O sea, Totalmente. sí se necesita un cambio, pero ¿qué tipo de cambio? ¿A modo? Pues Sí, no, la pregunta ¿verdad? es cuánto va a aguantar esta guerra interna, y yo sobre todo lo pongo en el Pentágono, donde, Ese es el- donde sí, es el- las posibilidades el de foco. que la cruzada de Elon Musk tengan éxito son muy bajas desde mi punto de Bajísimas. vista. A ver, ya lo estamos viendo con la sustitución de un general 4 estrellas, que es el titular del jefe, es el jefe del Estado Mayor, por un Lieutenant General de solo 3 estrellas, cuyo mérito es tener vínculos precisamente con estos empresarios de Silicon Valley. Porque hay una sustitución de empresarios y una sustitución De ideología. de facultades.
A mí me sigue preocupando que Pete Hegseth diga, a ver, nuestro objetivo sigue siendo la intervención militar en México. Lo estamos haciendo de la mano con estos generales y ahora también con estos empresarios de Silicon Valley, empresarios como Elon Musk, empresarios o empresas como Palantir. Es decir, México se puede convertir en el laboratorio de la nueva guerra del siglo XXI. Ideología más estilo The Apprentice, Poder dinero, económico. sí, pero también a esta gente les encanta el reflector. O sea, no es el contenido, no es lo que traen sobre la mesa, es el libro Chip de Donald Trump que publicó, está siguiendo así todo, ¿verdad? The Apprentice, Elon Musk, también les encanta el You are show, fired. me vale. Voy con gorra y estoy comiendo ahí parado cuando todos en Estados Unidos sí valen las condecoraciones, sí valen esas estrellas del lieutenant y tal. Y ahora resulta que Peter Hegseth va a poner y decir, porque Elon Musk bajo, ¿verdad? El poder de Elon Musk y Trump. Entonces, bueno, yo sí creo que estamos ante un nuevo orden desordenado. Yo creo que lo que va a pasar es que se va a gestar una mega revolución hacia el interior de la gran burocracia norteamericana que no aciertan a aceptar lo que el señor Musk está haciendo y lo que el presidente está apoyando que haga Musk. Dicho eso, vamos a empezar a ver conspiraciones de los propios personajes dentro del gabinete. Vean ustedes, por ejemplo, revisen bien los rostros, ¿sí?, de Marco Rubio, que estaba al lado del presidente por ser secretario de Estado. Nunca sonrió. No. Y hubo, incluso hay uno que Sí. está al lado izquierdo que empieza a decir, No, ni al caso, no es como una que está. payasada. Sí. ¿Me explico? Entonces, a ver, no estamos ante un gobierno cualquiera. Estamos ante el gobierno que se precia de ser, ¿sí? El mayor Exacto. gobierno del planeta, Sí. que hasta hace poco seguía siendo el custodio de la democracia y los valores, que ahora con todo lo que pasa, abandonando Ucrania, chantajeando por minerales. El video de Gaza, El video de que no Gaza. se nos olvide, véanlo, de inteligencia artificial. Todo lo que está pasando, el abandono de Europa, Macron asustado diciendo, ya convocando a todos los líderes europeos diciendo, señores, no me gusta lo que fui a ver a la Casa Blanca. No es lo que pensamos. Y esto Pero fíjate que todos los líderes, por ejemplo, incluso un Zelensky, al que le llamó dictador, esta semana sale hablando y diciendo, a ver, pues yo voy a sentarme, o sea, no es Pues que me es estoy que- es que ya todos los líderes también es... A ver, Es que no hay opción. No hay Marcela. opción, no hay opción al narcisismo. Pero un ejemplo claro de estas dos facetas es precisamente lo que pasó con Zelensky. Va J.D. Vance a la Conferencia de Seguridad de Múnich a denostar el modelo de democracia europea, a denostar a Zelensky, Sí. a llamarlo dictador, y después viene el golpe, pero después viene la sobada. Y la sobada es a través del general Keith Kellogg, que se reúne uno a uno con Sí. Zelensky y le dice, no te preocupes, sí vamos a apoyar a Ucrania, siempre y cuando Sigan nuestras Minerales. haya reglas. un acuerdo de Sí, minerales claro. raros y exportación de gas Sí, sí, sí. de Ucrania a Estados Unidos. Y lo mismo está pasando. Acaba de salir una declaración del presidente Trump diciendo, a ver, un momento, ¿no estamos peleados con China? Confirma lo que venimos diciendo aquí, que el presidente, ¿qué es lo que quiere? Traerse de la mesa de juego de Putin a China a su mesa de juego. Reindustrializar Estados Unidos. Claro, con el capital chino y con las tecnologías chinas. Entonces, señores, vamos a vivir tiempos muy difíciles. No es únicamente este episodio que hay con México, que es uno de los 40 episodios que en apenas 30 días ha abierto como expedientes. Qué cansado, más No, café. sí, va. Sí, A ver, sí está, a ver, está. si Todos los días hay si algo. creíamos, señores, Sí. que una vez terminada la mañanera de López Obrador íbamos a recobrar la calma, señores, lo que está pasando en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, sus rispideces con el Capitolio y sus confrontaciones con el mundo, nos van a dar material a manos llenas para estar comentando aquí por asalto, por cuestión de lo que pasó hoy, no sabemos qué va a pasar mañana. Sí. Hasta el propio sistema que se tiene de análisis de los hechos se fragmenta porque no hay ni una lógica ni un sentido común de muchas de las cosas que se hacen. Eso solo lo saben quienes lo están haciendo. Y hoy son dos personajes, Donald Trump y Elon Musk. ¿Quién es el dueño de quién? El tiempo lo dirá.
Bueno, y la gran trama de esta semana, pues, fue, además de todo el asunto del narcoestado mexicano, la ida a Washington, el presidente AMLO llegándole el huachicol a los aparejos, los abogados del Mayo Zambada y de otros narcos más, pues esta situación en la que, pues otra vez, Palenque y Palacio Nacional se confrontan por una decisión en la cual la presidenta quería, y me parece que es muy legítimo y muy correcto de la presidenta haberlo hecho, decir, señores, vamos a hacer una legislación para impedir que los familiares, cualquiera que sean, en línea directa, reciban heredables los puestos. Y eso opera a partir del 27. Todo iba viento en popa hasta que de pronto, ¿sí?, el miércoles resulta que un aliado de Morena, que es el Partido Verde, dice, no, yo no estoy de acuerdo. Y yo me bajo de esta. ¿Por qué? Pues obviamente porque tiene un interés. El partido tiene un solo gobernador, uno solo oficialmente, que es San Luis Potosí. Y la esposa del gobernador de San Luis Potosí quiere ser la sucesora de su marido. Los Verdes también tienen Quintana Roo. No es oficial porque explícitamente ahí está Morena. Claro. Pero en la realidad, quien regentea todo lo que pasa en Quintana Roo El Partido Verde. es el Partido Verde con el Niño Verde. La cash cow. Exactamente. ¿Qué es en ambos casos? Son las dos cajas donde se cobran, donde se obtienen los recursos para que el verde subsista. ¿Y con qué facilidad viene esta contra? Que no es un asunto exclusivamente del verde. Esta legislación propuesta por la presidenta venía a impactar todo el camino que se estaba tejiendo en favor de Andy López Beltrán para el 2030. Porque son las gobernaturas, ¿sí?, que estamos hablando en Guerrero, en Zacatecas, ¿sí? O sea, en muchos estados morenistas que de una u otra manera tendríamos gente que se heredaría familiares. Se detuvo la intentona y nuevamente la presidenta pues quedó en entredicho al decir no pudo sacar adelante con su partido y con su mayoría calificada, no pudo sacar adelante lo que ella deseaba. ¿No le recuerda esto lo que pasó con la titularidad de derechos humanos? En donde, a pesar de que la presidenta y todo Morena no querían a Rosario Piedra Ibarra que fuera ratificada como la titular de derechos humanos, desde Palenque vino la orden y se le ratificó. ¿Sí? Ese fue el primer 1-0 Claro. que se tuvo. El 2-0 que se tuvo fue el de aduanas, en donde esta dependencia que ha tenido numerosos titulares en el sexenio de López Obrador y que ahora con Claudia Sheinbaum regresa el señor Molinedo, Claro. pariente de Nico, El chofer. el chofer del señor presidente López Obrador, a dirigir la aduana. El mismo personaje que estaba en la mesa con el hijo del presidente López Obrador y gente de las aduanas de Reynosa en un restaurante de McAllen, ¿sí? Es decir, vayan viendo la narrativa, esto no es casuístico, no es un asunto que estemos inventando, creando. Las piezas ahí están, hay que juntarlas. El que no quiera ver, que no lo vea. El que no quiera ver, que no lo vea. Entonces tenemos la imposición de derechos humanos, la imposición del nuevo director de aduanas y la negativa a palomearle a la presidenta su iniciativa. Esos son los 3 goles metidos desde Palenque. ¿Cuál es el gol de la presidenta? Pues este de poner atrás en la línea de la reserva a Rosa Isela en el viaje a Washington y decirle, no va tu representante, tu embajadora en Palenque, en Palacio Nacional, no va a Washington. Y ahí sí es un punto bueno para la presidenta. Lo digo. Probablemente después del cónclave de Washington se puedan emparejar los cartones. Así que mucho cuidado con este marcador engañoso. Esto no termina hasta que termina. Así es. El último segundo también tiene
El último minuto también tiene 60 segundos, dicen los cronistas deportivos. Pero a ver, volviendo al tema. ¿Por qué si a las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador no le cambiaban ni una coma en el Congreso, a la presidenta Claudia Sheinbaum le enmiendan la plana? Y a ver, y esto no se trata de que el Congreso tenga que estar alineado con la presidencia, pero el Congreso lo está haciendo por un asunto de poder y de cuidar clientelas, no lo está haciendo por un asunto de control constitucional, porque si hubiera sido el caso, no habrían aprobado la reforma judicial, no se habría aprobado la reforma contra el amparo, no se habría aprobado la reforma de supremacía constitucional. Es decir, esto no tiene que ver con cuidar los equilibrios y contrapesos entre los dos poderes. Esto tiene que ver con las llamadas de Palenque de decir, vamos a proteger la posibilidad de que Saúl Monreal sea candidato, de que la esposa de Ricardo Gallardo sea candidata y de que el personaje Félix Salgado Macedonio también pueda suceder a su hija. ¿Y qué pasa después? Morena dice, bueno, para que la presidenta no se vea tan mal, vamos a poner un estatuto nuevo dentro de Morena de que la reforma contra el nepotismo efectivamente entre en vigor en el 27 y no en el 30, es decir, como lo quería la presidenta. ¿Cuál es la consecuencia de esa decisión? Que todo se va a negociar en la mesa de Andy. Si no es una reforma constitucional que prohíbe expresamente las candidaturas de nepotismo, todos esos acuerdos van a terminar negociados porque son reversibles en la mesa de Andrés Manuel López Beltrán, que tiene clara la ruta. Y a ver, Claudia Sheinbaum quiere desenmarañar los cacicazgos regionales que le presentan a ellos un reto de gobernabilidad. Y en cambio, Andy López Beltrán se toma las fotos con ellos y lo está sumando a su esfuerzo de movilización para afiliar a 10 millones de militantes. Está muy claro que hay dos caminos dentro de la Cuarta Transformación. Y lo ves claramente donde sale Luisa María Alcalde a decir, sea como sea que soy la presidenta todavía, vamos a aplicar esto desde el 27, aunque no lo exija la ley. La pregunta es, ¿dónde está el posicionamiento de Andy, el secretario de organización? La pregunta es, Luisa María Alcalde diciéndolo y Berta Alcalde, o sea, a ver, estamos hablando de una narrativa de nepotismo. Primero que nada, los morenistas son los mismos que se van a acabar matando, ellos mismos. ¿Por qué? Por todo este tipo de guerras internas. Ellos mismos están haciendo harakiri. Están hablando de un nepotismo. Cuando hay nepotismo, Tadei, Luisa María Alcalde y hermana y mamá, que es mejor amiga de AMLO. Los Monreal, los Félix Salgado. Imagínate los Salgado en Guerrero. Llevan más de 12 años en el poder. Otra vez viene Félix. A ver, este tipo de narrativa que se cuece, que si es 2027 o 2030, híjole, eso sí para el ciudadano es una patada en la cara. Porque mientras está pasando esta narrativa de sí, pero no, la reforma al nepotismo, estamos viendo que está lleno de nepotismo. Andy entregando las tarjetas es el afiliador. La familia revolucionaria de la 4T. Por eso, entonces vamos a empezar a hacer una lista, o por qué no hacemos el termómetro del nepotismo en Morena. Porque eso sí, pues no cabe ni la reforma. 2027-2030, en 2025 hay nepotismo. Y sigue habiendo y va a seguir habiendo. Entonces, yo creo que, pues, ¿para qué nos perdemos en el tema? Sí, pero hay una parte importante, Marcela. ¿Cuál? La parte importante es el objetivo final no es el 27, es el 2030. Sí, bueno, entonces, por para eso. que Andy llegue al 2030, tienen que alinearle el camino. Claro, pero en el Inter las instituciones, al diablo con las instituciones, están llenos de nepotismo. Los Tadei, los Luisa María Alcalde, o sea, todo eso va a lograr que Andy, obviamente, llegue al 2030. Sí está leyendo, esto se trata de dos caminos, claro. El de Claudia Sheinbaum y el de Manuel López Beltrán. De lo contrario, en la conferencia mañana del jueves no habría dicho, ustedes están muy jóvenes, espérense al 2036. Sí, pero estoy de acuerdo contigo, pero tengan algo. Déjame nada más terminar el punto. ¿Cuál es mi lectura de que diga espérense al 2036? Que en ese momento ella está diciendo, mi candidato presidencial no se va a llamar Andrés Manuel López Beltrán. Claro, estoy de acuerdo. Eso ya es una declaración. Pero mientras tanto, tiene a Luisa María Alcalde, a la Tadei, con todos los hermanos ahí. Entonces, ¿de qué me estás hablando? O sea, estoy de acuerdo con lo que están diciendo. La pregunta es, ¿ella la designó o se le impusieron? Yo estoy seguro que se le impusieron por la relación víctima, que le impusieron. ¿Qué? A Luisa María Alcalde. No, hombre, claro que no. Luisa María Alcalde
No. por la relación que tiene Berta Luján, su mamá, con Andrés Con Manuel Andrés, López claro. Obrador. Sí, pero sí son íntimos desde Trabaja antes. más Por para eso, el lado. es lo que está diciendo Rodrigo. Sí, pero es una no es la candidata. Y a ver, y esto lo vemos, por ejemplo, Manuel Velasco le preguntan, ya la presidenta dice que ella quiere que se quede en 2027 y no que cambie el 30. Pregunta Manuel Velasco, ¿y quién lo dice? Dicen Alfonso Ramírez Cuellar, que es un operador muy cercano a Claudia Sheinbaum. Claudia. Dice, a ver, no, eso lo descalificamos Sí. porque Ramírez Cuellar tiene interés personal en ser el candidato del oficialismo a la gubernatura de Zacatecas. Es decir, Es que nos podemos ya hay perder en una los división. juegos, pero la realidad es que hoy el nepotismo en Morena está por todos lados. Sí, pero, Marcela, INE. A ver, sí, o tú sea. estás hablando, y está correcto, del bosque. Acá estamos hablando de los arbolitos. De los porque latifundios, sí, No te por eso. puedes perder, a ver, para que entendamos de qué está en juego en la mesa. Cada gubernatura es una caja chica Claro. del partido que la tiene. MC tiene las cajas chicas del Estado de Nuevo León y el Estado de Jalisco. El PAN tiene las cajas chicas de Chihuahua, Aguascalientes y Guanajuato. El PRI tiene solamente la de Coahuila y la de Durango. Bueno, todas las demás cajas chicas, veintitantas, son de Morena. No quieren perder las cajas chicas. Claro. Y lo que están diciendo este grupo de hermanos, hermanas, parientes, Amantes, hijos, todo. hijas, lo que sea, ¿sí? Es, a ver, presidenta, si queremos ganar el 2030, no puedes tú ahorita cortarnos las alas a quienes tenemos el control de los estados morenistas, porque corremos el riesgo de perder los votos y perder una serie de cosas. Claro. Por tanto, déjalo pendiente hasta que tú salgas. Pon el camino, se va a aprobar, pero hasta el 30, no el 27, y déjanos a nosotros operar. Evidentemente la presidenta, pues por alguna razón se dio, porque ahora resulta que Manuel Velasco tiene más poder que la Sí, presidenta no, como no. para poder frenar una iniciativa de la presidenta. No, Manuel Velasco fue la punta de lanza de toda una gente, de toda una playa de morenistas, del PT, de la propia Morena, de los partidos satélites, ¿sí? Pero le dijeron, la cara es tuya, Manuel. Como Manuel, si se baja del asunto, no hay mayoría calificada. Así es, esa es la amenaza. Esa es la amenaza. Sí, claro. Y está diciendo, bueno, pero sí. es como lo de Yunes, por uno. Si estamos Sí. hablando de goles, siempre acabamos con Por eso, uno. un gol es un gol. Sí, yo Y lo sé, quieres ganar el pero partido algo con un está gol. tan mal en este sistema Y lo de gobierno. reconoció la presidenta, dice, si no hacíamos esto, no íbamos a tener mayoría calificada, lo cual significa hay otras reformas en el tintero que son importantes para mi proyecto político que estaban en juego si yo no les daba ese aplazamiento del 2027 al 2030. Y yo me regreso también al caso de las aduanas, que es importantísimo, porque lo de las aduanas es una reacción de Palenque, y me explico. La presidenta anuncia que va a haber una sola agencia del Estado mexicano dedicada a revisar toda la cadena de suministro de la entrada de Huachicol, quiénes son los dueños, quiénes son los intermediarios, por dónde pasa el dinero, se pagó impuestos o no se pagó impuestos. Y días después viene el anuncio de que el titular de aduanas va a ser Rafael Marín Moinedo, el personaje que aparece sentado en un restaurante de McAllen. Negociando eso. Negociando precisamente Sí. eso con José Ramón López Beltrán, Órale. y que en su administración en aduanas, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pasaron miles de millones de dólares de huachical fiscal. Lo que no entendió en su momento el presidente López Obrador es que lo que estaba haciendo Claudia Sheinbaum, la presidenta, con ese anuncio de darle seguimiento a las importaciones de combustibles, era satisfacer una petición norteamericana. ¿Por qué? Porque ahorita, ¿cómo se llegó a que el huachicol es el huachicol? Muy simple. El gobierno americano tiene muy claro, porque las refinerías tienen un registro muy puntual de cuántos barriles le vendieron de combustible. ¿A quién? A México, a los mexicanos. Y les vendieron 100. Nada más que a la hora que entraba eso por las aduanas, donde estaban las gentes de Peralta, como Julio Carmona, las gentes de Molinero, todas estas que estuvieron en aduanas, reportaban que únicamente no entraron 100, entraron 30. Es decir, 70
barriles bolsa, sí. de combustible de cada 100 que entraban eran contrabandeados sin pagar el IEPS, sin pagar el IVA, y permitía una bolsota grande para poder traficar con ese combustible, que los corruptos se quedaran con una parte del dinero y la otra parte importante se fuera a apuntalar las campañas de Morena, como ya quedó suficientemente en evidencia. Entonces, la presidenta lo que estaba haciendo era creando un sistema que le diera confianza a los americanos de que si acá eran 100, acá iban a estar registrados 100, porque no es un pecado importar combustible, el pecado es que no pagues el impuesto correspondiente porque estás en desventaja frente a lo que México hace. Y entonces eso sí puede generar un conflicto muy, muy pesado. A ver, Ramón, y tan eso pasó por un manotazo de Palenque y del grupo de Andrés Manuel López Obrador, porque la presidenta Claudia Sheinbaum durante meses estuvo telegrafiando que el siguiente director de aduanas iba a ser un militar, Moisés García Ochoa, y finalmente ese nombramiento terminó cayéndose. Y terminó cayéndose después del mensaje de que se le iba a dar seguimiento a la ruta del huachicol fiscal. Así es. Entonces no queda la menor duda de que la preocupación del grupo de Andrés Manuel López Obrador está en la parte de cómo se comporta el dinero del trasiego de combustible en este país. Y junta eso con la declaración de Eddie Barón Levy diciendo Carmona habló con el presidente, y ahí tienes ya la fórmula completa de decir dónde quedó la bolita. Conclusión, Marcela. Aquí la pregunta es, Claudia va, por su palabra que dijo hace una semana con lo de abrazos no balazos, estamos con el expresidente, es más le dijo presidente, Andrés Manuel López Obrador, o sea, ella lo defiende aún. Entonces, en una mañanera... En el discurso. Porque en las acciones, por no. eso, esa es la pregunta, o sea, esa es mi pregunta, lo dejo en el aire, piense como quiera el que lo está viendo. ¿Estará o no estará Es en una, estos es una próximos? buena, es una buena pregunta que el tiempo lo va a decir. El tiempo lo va a decir. Yo pienso que ahorita, aunque si fuera el caso de que ella quisiera deslindarse, que yo sí creo, ¿Tú sí crees? que si, escúchame, si no es por convicción, es por conveniencia, porque si no va a romper con Estados Unidos. Sí. Y se va a poner Ahora sí, como dice Brad. un grillete Sí. a López Obrador, y si López Obrador cae, cae también Claudia. A menos que Claudia diga, señores, yo flojita y cooperando. Y haya mandado el mensaje con este grupo, sobre todo con García Harfuch, que es el único suyo ahí, diciendo, señores, no se confundan, vamos a cooperar, pase lo que pase. La pregunta, Ramón, es si esta cruzada de Donald Trump contra los cárteles, contra la colusión de la política y el crimen organizado en México, representa una oportunidad para que Claudia Sheinbaum se deshaga de esos operadores que hoy están saboteando su proyecto y reformas como el cambio a la ley del nepotismo. Esa es una buena conclusión. Yo creo que en esto vamos a seguir viendo que el marcador, yo sí opino que el marcador va a dar un vuelco. No está cantado el final. Como dice Rodrigo, los 60 segundos. ¿Cómo dice? Los últimos, El el último minuto minuto también Ajá, tiene también 60 segundos. cuenta. Sí, pero eso es para el béisbol. No, para el fútbol. Bueno, Porque no, béisbol es no, de- porque es de outs. no, ahí te va. No, te voy a decir. Bueno, no es minuto, hasta la última entrada. En el fútbol, el problema que tienes es, en un minuto, si ya vas 4-1, no hay forma de anotar 3 goles. ¿Sí? En béisbol, si vas en la última entrada, aunque sea la última entrada, Hay horas. hasta que Esto caiga el no se último acaba out, hasta que se acaba. hasta Decía que yo hasta el Viverro. último out. Así ¿No? es. Y ha habido marcadores históricos Sí, que sí, se sí. han... Bueno, y el béisbol por Palenque. Bueno, de Ramón, verdad, y la ¿verdad? pregunta, ¿y en política tú has visto remontadas? Muchas. Un día hacemos una círculo magenta de las remontadas que ha habido, de cuando la gente ha pensado lo que ha pensado y después resulta que no fue lo que se dijo. Nada más dejo una aquí en la mesa como acto de provocación. ¿Quién pensaba en su momento que el presidente, en su momento, nuevo presidente, Ernesto Zedillo, seleccionado, appointed, como dirían, por su antecesor Carlos Salinas de Gortari, iba a terminar siendo el hombre que terminaría dándole la espalda a Salinas de Gortari, metiendo a su hermano a la cárcel y tejiendo toda una dinámica Buen punto. antisalinista, obligando a que el presidente se fuera al exilio por X años. ¿Y los salinistas se alinearon? ¿Eh? Los salinistas se alinearon. Pero por supuesto que se alinearon. Ahí la respuesta. Hubo unos que se alinearon,
Otros que pactaron y ya no volvieron a salir. Y ya no chapulinearon. operaron. No, ya no operaron Ya no simplemente. Es decir, señores, conclusión. Presidenta Claudia Sheinbaum, el poder que le confirieron, haya sido como haya sido, los 36 millones de votos de la pasada elección le dan el suficiente poder para poder tomar decisiones. El hecho de que hoy nos digan que la ley del nepotismo no pudo salir adelante porque los niños verdes se la boicotearon, nadie se lo va a creer. O se operan las cosas donde tienen que operarse, o el poder seguirá estando donde no tiene que estar.